La cuestión de qué sucede después de la muerte ha sido uno de los grandes enigmas que ha inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, diversas culturas, religiones y filosofías han intentado dar respuestas a este interrogante, y aunque las explicaciones varían, todas comparten un denominador común. La muerte no es solo un fenómeno físico, sino también un misterio espiritual que involucra la creencia en un más allá, en una vida después de la muerte. Esta reflexión sobre el destino final de los seres humanos ha sido el centro de una amplia variedad de estudios teológicos, filosóficos y científicos que buscan arrojar luz sobre lo que nos espera una vez que dejamos de existir en el plano terrenal. Desde tiempos antiguos, las religiones han propuesto visiones sobre el más allá que buscan dar sentido a la muerte. El cristianismo, por ejemplo, tiene un enfoque claro acerca de lo que sucede después de la vida. Según las enseñanzas de la Biblia, la muerte es solo el final de una etapa y el comienzo de otra, una transición hacia una realidad trascendental que va más allá de la comprensión humana. La vida después de la muerte, según el cristianismo, está marcada por el juicio divino, donde cada individuo es evaluado según sus acciones y su relación con Dios. Sin embargo, esta visión no es exclusiva del cristianismo, ya que otras religiones, como el Islam y el hinduismo, también tienen conceptos similares acerca de la vida eterna. El juicio final y la recompensa o castigo que recibirá cada alma. En muchas culturas antiguas, como la egipcia y la griega, la muerte no se veía como un fin absoluto, sino como un pasaje hacia otro tipo de existencia. Los egipcios, por ejemplo, creían que el alma continuaba su viaje después de la muerte, enfrentando pruebas y desafíos en el inframundo para alcanzar el juicio final y, si era digna, entrar al paraíso. Esta concepción del más allá estaba estrechamente ligada a las creencias en los dioses y la inmortalidad del alma. De manera similar, los griegos consideraban que el alma de los muertos continuaba viviendo en el Hades, un lugar subterráneo donde las almas eran juzgadas según sus virtudes y vicios durante su vida terrenal. Sin embargo, no solo las religiones han reflexionado sobre el más allá. Los filósofos también han propuesto teorías acerca de lo que sucede después de la muerte. En la Grecia antigua, por ejemplo, Platón, en sus diálogos, expone la idea de que el alma es inmortal y que, al morir, se separa del cuerpo, continuando su existencia en una realidad distinta. Para Platón, la muerte era solo una liberación del alma del cuerpo material, y este tránsito hacia otra forma de existencia no era algo a temer, sino a esperar con serenidad. De manera similar, los filósofos estoicos creían que la muerte era solo una parte natural del ciclo de la vida y que, después de la muerte, el alma se unía con la naturaleza o el cosmos, convirtiéndose en parte de algo más grande y eterno. En contraste con las concepciones religiosas y filosóficas, la ciencia moderna ha tratado de explicar la muerte desde una perspectiva materialista. Según la biología, la muerte es el cese de las funciones vitales del organismo, el fin de los procesos biológicos que sustentan la vida. Desde esta perspectiva, no existe ninguna evidencia empírica de la supervivencia del alma después de la muerte y, por lo tanto, se considera que la muerte es el final definitivo de la conciencia. Sin embargo, incluso en la ciencia, existen teorías y estudios que sugieren que la muerte podría no ser el fin absoluto. Algunos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte han registrado relatos de personas que afirman haber tenido vivencias extracorpóreas, como ver túneles de luz o sentir una sensación de paz y tranquilidad. Estos testimonios, aunque no comprobables científicamente, han alimentado la especulación sobre la posibilidad de una vida después de la muerte. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado respuestas a través de relatos, mitos y experiencias, pero la muerte sigue siendo un misterio que desafía cualquier intento de explicación definitiva. Las religiones ofrecen consuelo y esperanza, mientras que la filosofía plantea preguntas que invitan a la reflexión sobre la naturaleza de la vida y la muerte. La ciencia, por su parte, se enfoca en los aspectos biológicos y físicos de la muerte, pero no puede ofrecer una respuesta concluyente sobre el destino del alma o la conciencia. La pregunta sobre lo que sucede después de la muerte no solo nos inquieta a nivel individual,
sino que también tiene un impacto colectivo en la forma en que las sociedades entienden la vida y la moralidad. Las creencias acerca del más allá influyen en cómo las personas viven, cómo toman decisiones y cómo se relacionan con los demás. En muchas culturas, la muerte se ve como un paso necesario para llegar a una existencia superior o para alcanzar la paz eterna. Esta visión de la muerte como una transición, y no como un final, ha sido un motor de esperanza para millones de personas a lo largo de la historia. Al final, lo que sucede después de la muerte sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. La falta de evidencia concreta y la diversidad de creencias y teorías sobre este tema hacen que la cuestión siga abierta a la interpretación y al debate. Sin embargo, más allá de las respuestas definitivas, la reflexión sobre la muerte nos invita a vivir de manera más consciente y plena, a valorar cada momento que tenemos en la vida y a buscar un propósito que trascienda nuestra existencia terrenal. Al fin y al cabo, la muerte no solo nos plantea preguntas sobre lo que sucede después, sino también sobre cómo vivimos y cómo nuestras acciones y decisiones afectan no solo nuestra vida, sino también el destino de aquellos que nos rodean. La Biblia y el libro de Enoc ofrecen respuestas sorprendentes que desafían las creencias más comunes sobre lo que sucede después de la muerte, abriendo una puerta hacia interpretaciones más profundas sobre la vida después de la vida. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender el misterio de la muerte y lo que ocurre una vez que el ser humano deja este mundo. Las respuestas han variado enormemente, desde las visiones de la reencarnación en diversas religiones hasta las concepciones monoteístas que hablan de una vida eterna en el cielo o el castigo eterno en el infierno. Sin embargo, en este contexto, la Biblia y el libro de Enoc presentan enseñanzas que no solo son únicas, sino que han provocado una reflexión constante sobre la naturaleza de la muerte y lo que sigue. En primer lugar, la Biblia ofrece una variedad de visiones acerca de la vida después de la muerte, que han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos. Por un lado, se encuentra el enfoque de los pasajes que parecen sugerir que la muerte es el fin total de la existencia, una concepción que es prominente en textos como el de Eclesiastés, que describe la muerte como un estado de total inactividad, donde las personas no tienen más conocimiento de lo que sucede en el mundo de los vivos. Este tipo de visión refuerza la idea de que, al morir, el ser humano deja de experimentar cualquier forma de conciencia o interacción con el mundo material, entrando en un sueño eterno, sin percepción de lo que ocurre en la vida terrenal. Sin embargo, por otro lado, la Biblia también ofrece pasajes que apuntan hacia una existencia consciente después de la muerte, lo que se aleja completamente de la idea de la muerte como un fin absoluto. Un ejemplo claro de esto es la parábola del rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas, en la cual, tras la muerte, ambos personajes continúan siendo conscientes de su situación. El rico sufre en el tormento mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham, lo que indica que la muerte no extingue la conciencia, sino que más bien introduce una nueva forma de existencia. Una que sigue dependiendo de las acciones y decisiones tomadas durante la vida en la tierra. Este contraste entre pasajes que parecen sugerir que la muerte es el fin de todo y aquellos que implican una continuación de la existencia espiritual ha llevado a muchas interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Algunas corrientes de pensamiento han optado por ver estos pasajes como representaciones simbólicas, mientras que otras insisten en que reflejan una realidad espiritual que trasciende la muerte física y que sigue viva en una dimensión que solo se puede comprender a través de la fe. El concepto de la resurrección, también presente en la Biblia, refuerza la idea de que la muerte no es el final definitivo, sino el comienzo de una nueva fase en el camino del alma. Esta resurrección promete que los muertos serán llamados a la vida nuevamente, en un cuerpo glorificado, para enfrentar el juicio final, donde cada persona será recompensada o castigada según sus obras. Por otro lado, el libro de Enoc, un texto antiguo no incluido en el canon bíblico tradicional, ofrece una visión igualmente fascinante sobre lo que sucede después de la muerte, que complementa y, en algunos casos, desafía las enseñanzas bíblicas establecidas.
Enoc es considerado un personaje bíblico en algunos textos, y su libro ha sido visto como una obra que proporciona una visión más detallada y a menudo más dramática del más allá. Este libro habla de cielos y tierras divididas, donde los justos son llevados a lugares celestiales de descanso y gloria, mientras que los impíos son enviados a regiones oscuras y tormentosas. La separación entre los justos y los malvados es uno de los temas centrales de Enoc, y este se presenta como una consecuencia directa de las acciones cometidas en vida. Este texto introduce un concepto más elaborado del juicio y la recompensa o el castigo posterior, sugiriendo que, más allá de las pruebas de la vida terrenal, el destino final del alma se determina por la moralidad y las decisiones personales. El libro de Enoc también menciona la existencia de ángeles y seres espirituales que supervisan el destino de las almas, lo que añade una capa adicional de complejidad a las nociones de justicia divina y el equilibrio cósmico que guía el destino de la humanidad. Además, se describe un ciclo de purificación y restauración cósmica, en el cual los justos serán eventualmente resucitados y recompensados, mientras que los malvados enfrentarán un castigo eterno e irreversible. Este tipo de narrativa muestra una visión más rica y detallada del más allá, que no solo se enfoca en el juicio final, sino también en un proceso continuo de separación y restauración de las almas, dependiendo de sus acciones y su alineación con la voluntad divina. Ambos textos, la Biblia y el libro de Enoc, proponen visiones que parecen estar profundamente interrelacionadas con la moralidad humana y la concepción del juicio divino, pero también presentan divergencias significativas que han dado lugar a debates sobre la naturaleza de la vida después de la muerte. Mientras que la Biblia se centra más en la idea de la resurrección y la vida eterna para aquellos que siguen los caminos de Dios, el libro de Enoc ofrece una visión más estructurada del más allá, con niveles de existencia que corresponden a las acciones de las personas durante su vida terrenal. A lo largo de la historia, estas enseñanzas han influido en muchas corrientes de pensamiento religioso, desde los primeros cristianos hasta los movimientos espirituales contemporáneos. Las interpretaciones de estos textos han variado, dependiendo del enfoque doctrinal de las diversas ramas del cristianismo y otras religiones que los consideran sagrados. Algunos grupos han aceptado la idea de que la muerte es solo una transición hacia una nueva existencia, mientras que otros insisten en que la muerte debe ser entendida de manera más simbólica, como una metáfora del proceso de purificación espiritual. Lo cierto es que tanto la Biblia como el libro de Enoc ofrecen visiones que invitan a la reflexión sobre el propósito de la vida humana y el significado de nuestras decisiones en este mundo. Si bien no todos los aspectos de estos textos son fáciles de interpretar o entender en su totalidad, ambos siguen siendo fuentes fundamentales para aquellos que buscan respuestas a las preguntas más profundas sobre la muerte, el juicio y lo que viene después. Al ofrecer perspectivas tan complejas y, a veces, contradictorias, estos escritos siguen desafiando a los creyentes y pensadores a reconsiderar sus concepciones sobre la vida, la muerte y la existencia más allá de la muerte. En el contexto de la reflexión sobre lo que sucede después de la muerte, la Biblia presenta una serie de pasajes que ofrecen visiones aparentemente contradictorias, generando debates sobre la naturaleza de la muerte y la posible continuación de la conciencia después de esta. En algunos de estos pasajes, como el que se encuentra en el libro de Eclesiastés, se sugiere que la muerte es el fin de la conciencia, una transición en la que el ser humano pierde todo conocimiento de los acontecimientos que suceden en el mundo de los vivos. Este punto de vista refleja una perspectiva bastante pesimista sobre la vida después de la muerte, interpretada en muchas ocasiones como la aniquilación definitiva del individuo. El libro de Eclesiastés, en varios de sus versículos, refleja la naturaleza transitoria y fugaz de la existencia humana. Se afirma que, una vez que los seres humanos mueren, no tienen más participación en las actividades que ocurren en el mundo terrenal. Eclesiastés, en su capítulo 9, versículo 5, sostiene que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria queda olvidada. Este pasaje es uno de los más citados por aquellos que defienden la visión de que la muerte es el final absoluto de la conciencia humana.
A partir de estas palabras, algunos interpretan que la muerte no solo pone fin a la vida física, sino que también extingue cualquier tipo de experiencia, conciencia o conexión con el mundo de los vivos. En esta perspectiva, los muertos se hallan en un estado de completa inactividad, sin capacidad para experimentar, conocer o interactuar con el mundo que dejaron atrás. La visión de Eclesiastés se encuentra, sin embargo, en contraste con otros pasajes de la Biblia que parecen sugerir que la muerte no pone fin a la conciencia del individuo. De hecho, en muchas partes del Nuevo Testamento se habla de una existencia consciente más allá de la muerte, lo que sugiere que los muertos tienen algún tipo de conocimiento o percepción en el más allá. Uno de los pasajes más esclarecedores sobre este tema proviene del Evangelio de Lucas, en la parábola del rico y Lázaro. En esta historia, se describe que, después de la muerte, los personajes continúan siendo conscientes de su situación, e incluso tienen la capacidad de comunicarse entre sí. El rico, que ha vivido una vida de egoísmo y lujo, es castigado en el Hades, mientras que Lázaro, un hombre pobre y humilde, es llevado al seno de Abraham, donde recibe consuelo. A pesar de su muerte, ambos personajes siguen siendo plenamente conscientes de su estado, lo que refuerza la idea de que la muerte no extingue la capacidad de sentir o pensar. Este pasaje sugiere que, aunque la muerte sea el final de la existencia física, la vida del alma continúa en una forma consciente, con la posibilidad de experimentar tanto el castigo como la recompensa. Además, la parábola introduce la noción de que las decisiones tomadas durante la vida tienen consecuencias inmediatas y duraderas en la vida después de la muerte, ya que el destino de los personajes está estrechamente vinculado a sus actitudes y comportamientos mientras vivían. Por lo tanto, la visión cristiana que se desprende de este pasaje es que la muerte no pone fin a la existencia, sino que más bien es una transición hacia un estado en el que el alma sigue activa, consciente de su destino. Otro pasaje que refuerza esta idea se encuentra en el libro de Mateo, cuando Jesús habla sobre el juicio final y el destino eterno de los justos y los impíos. En este pasaje, se afirma que aquellos que han vivido de acuerdo con los principios divinos recibirán una recompensa eterna, mientras que aquellos que hayan rechazado a Dios enfrentarán un castigo. Este juicio no solo ocurre después de la resurrección, sino que implica un proceso de separación y evaluación de las almas, sugiriendo una conciencia activa después de la muerte. Si bien estos pasajes que hablan sobre la conciencia después de la muerte parecen contradecir lo expresado en Eclesiastés, algunos teólogos y estudiosos han sugerido que ambas visiones no son necesariamente incompatibles. Una posible explicación es que la muerte no es un estado homogéneo para todos, sino que depende del destino eterno de cada alma, de acuerdo con las decisiones que haya tomado en vida. En este sentido, se podría entender que los muertos siguen existiendo en diferentes estados de conciencia, algunos en espera de juicio o recompensa, y otros sumidos en el olvido o la inconsciencia, como se describe en el libro de Eclesiastés. La interpretación de los pasajes bíblicos sobre la muerte y la vida después de la muerte, por tanto, se convierte en un tema de profunda reflexión y análisis. En lugar de considerar que la Biblia ofrece una única visión sobre este tema, es posible que los diferentes pasajes presenten distintas facetas de un mismo misterio. La muerte como una transición que no siempre implica el final absoluto de la conciencia, sino que depende de la relación de cada individuo con Dios y de su comportamiento en vida. Además, hay que tener en cuenta que las Escrituras fueron escritas en un contexto cultural y religioso específico, por lo que las interpretaciones de la muerte y el más allá reflejan las creencias de las sociedades que las produjeron. En muchos casos, la idea de la muerte como una transición hacia una vida eterna o un estado de conciencia posterior tenía una función moral y pedagógica, instando a los fieles a vivir conforme a los principios divinos, sabiendo que sus decisiones tendrían consecuencias en el más allá. En resumen, la Biblia ofrece pasajes que parecen sugerir dos visiones diferentes sobre lo que ocurre después de la muerte. Por un lado, algunos textos, como los de Eclesiastés, parecen afirmar que la muerte es el fin de la conciencia y la conexión con el mundo de los vivos.
Por otro lado, otros pasajes, como la parábola del rico y Lázaro o los pasajes que hablan del juicio final, sugieren que la conciencia persiste después de la muerte, con las almas siendo conscientes de su destino. Estas visiones no son necesariamente contradictorias, sino que reflejan diferentes aspectos de un misterio profundo y complejo. Al final, lo que está claro es que la muerte, lejos de ser el final definitivo, es entendida en la Biblia como una transición hacia otro estado de existencia, donde la conciencia del individuo sigue siendo relevante, dependiendo de la relación con lo divino y las decisiones tomadas durante su vida.